ya venimos haciendo en los dos videos pasados, estamos viendo dechados, o sea, combinación de puntos que forman figuras, que acá en Paraguay le decimos dechados. Hoy vamos a empezar una serie en donde vamos a usar unas figuras muy parecidas, digamos, ¿verdad? Para que veamos que tiene todo como un hilo conductor, ¿verdad? En este caso la figura es el triángulo. Acá hay serían dos triángulos que, bueno, aunque no se ve, están ahí los dos triángulos. Este motivo se llama oveja I, que quiere decir oveja pequeña, ovejita, o oveja Uruguay, que sería la cola de la oveja, ¿verdad? El rabo de la oveja. Entonces vamos a empezar a hacer. Yo hice el primer motivo para que veamos cómo queda y empiezo con el segundo. Bueno, yo voy a empezar voy a tomar dos hilos nada más. En este caso, acá yo tengo un hilo rosa que viene de mi tejido. Eso yo lo voy a tomar como si fuera un hilo más de mi, el mismo hilo, ¿verdad? Voy a confundirlo con el hilo del tejido, digamos, ¿verdad? Y voy a tomar dos hilos del cargado por, no sé, 4 vueltas, 5 vueltas, lo que haga falta. O sea que va a ser un poquito más larga esta parte, que sería la parte alta, la parte altita, la parte que le separa de mi filete. Como siempre, yo empecé haciendo, ahí lo voy a mandar un poquito más abajo, haciendo el cargado, los dos hilos, el central, el centro del cargado, y luego acá en este caso una sola línea de filete es la que le hice. Bueno, acá voy a hacer uno más. Fíjense que tomo este hilo rosa con el hilo del cargado como si fuera uno solo. Bueno, este ya sería el último. Y ahora voy a empezar a crecer hacia la izquierda, ¿sí? Entonces voy a empezar a crecer hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ahora estaba tomando 2 puntos y voy a ir tomando un punto más del cargado hasta llegar a tener 8 puntos, 8 hilos del cargado, ¿sí? Hasta llegar a tomar 8 hilos del cargado. Bueno, acá llegué a los 8 hilos del cargado. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a ir hasta el extremo opuesto y voy a empezar a decrecer de este lado. O sea, acá yo crecí hacia la izquierda y ahora voy a decrecer yo también hacia la izquierda. O sea, voy a dejar de voy a decrecer hacia la derecha. Entonces, hasta acá llega mi primer cargado. Voy a hacer ya la primera disminución llegando hasta acá, hasta tener 2 puntos otra vez en el cargado. Bueno, ahora tengo nada más que 2 puntos en el cargado. Ven, 2 hilos acá. Entonces voy a tomar esos 2 puntos y voy a robar un punto de al lado, ¿sí? Voy a robar un hilo, digamos, del motivo de al lado, y voy a hacer estos 3 juntos y después nada más que los 2 de la izquierda, ¿sí? Y queda así como con esta figura, ¿sí? Que está bien que quede así. Ahora voy a pasar por debajo de los 2 hilos y voy a bajar. Acá voy a sacar mi hilo acá para que lo vean bien. Voy a bajar mi hilo siguiendo este hilo, ¿sí? El hilo robado, digamos. Y ahí voy a salir y voy a hacer exactamente los mismos pasos que hice. O sea, voy a empezar con esto tomando 2, perdón, acá ahí pasé sin querer, 1,
Bueno, acá ya no voy a repetir, sino que directamente les digo, ¿verdad? Acá voy a tomar de nuevo 2 puntos de varias vueltas y después voy a crecer y decrecer lo mismo que hice acá. Y así voy a ir haciendo motivo tras motivo hasta tener todo mi círculo lleno de estos motivos. Entonces van a quedar como conectados todos, ¿sí? Y nada más, este es el punto, así que adelantamos un poco y ya volvemos. Vemos acá nuestra ovejita o nuestro ovellar Uruguay que está totalmente ya bordado. Ven cómo se van conectando unos a otros. Ya solo me falta este último motivo que ven debe terminar justo en el primer hilo del primer motivo que hicimos. Entonces acá voy a hacer exactamente lo mismo que hice en las otras veces. Agarro los 3, después agarro 2. Y ahora debo ya irme a hacer mi filete final, pero para que esto no me salga, digamos, de una manera, no estire los hilos, digamos, de mi cargado, yo tengo este método. Ven, yo bajé y vuelvo a subir haciendo esto. Entonces ahí sí voy a poder realizar tranquilamente mi filete final, que voy a ir tomando todos los hilos como encuentro de a uno. Eso es lo que siempre hacemos porque es la forma de mantener unidos nuestros hilos, ¿sí? Voy a hacer unos cuantos nada más y después ya volvemos con el ahí está. Bueno, ahí voy llevando esto. Acá está nuestro motivo terminado, nuestro ovejaí terminado, que se le llama. Como ven, este es el tercer motivo que vimos con este tema de los triángulos. Tenemos el motivo terminado del ovejaí. Acá ya lo vemos fuera también de la parte de tela, ¿verdad? De la tela de soporte. En este caso también este punto también es otro de los que se adaptan súper bien a los motivos lineales y queda muy lindo para hacer randas, para hacer banderas, para hacer cualquier motivo que sea recto, de cargado recto, digamos, de cargado lineal. Bueno, y este es el tercer trabajo con este motivo que hicimos, en el que utilizamos el triángulo, porque acá tenemos, digamos, 2 triángulos, 2 formas de triángulo, solo que en este caso están juntos, digamos, no tienen separación. Y bueno, este es nuestro tercer trabajo con el motivo de triángulo, el ovejaí o ovellar agüe.